discernir no solo el mensaje, sino también discernir una reflexión, un pensamiento que nos haga pensar en ti. Guárdanos Dios de todo peligro, de toda decir algo que no debamos decir. Ponme tu palabra en el nombre de Jesús. Bien, ya vamos en Romanos 11. Romanos 11 eh, ya nos habla de una religión que ha desechado, pues, ha desechado completamente apostasía, ¿no? Un Israel que ha sido limpiado a través del tiempo y compara a Israel con un árbol de olivo gigante, tiene unas ramas. Esas ramas, muchas de ellas son naturales, pero también muchas de ellas, de esas ramas, han sido cortadas. Ese árbol ha sido limpiado, ha sido abonado, pero también ha sufrido eh, unas desilusiones y por ende ha sufrido la, la, la reprensión divina a tal punto que algunas ramas han sido cortadas y otras han sido injertadas. Y esas injertadas, pues ahora es el Israel espiritual. Y por eso habla en Romanos 11 de un remanente, de un resto. Siempre ha habido un resto, siempre ha habido un poco remanente de Dios. Incluso nosotros como iglesia sabemos que tenemos una creencia, ¿no? El remanente, y consideramos que somos el remanente de Dios, que somos el remanente que Dios ha seleccionado, que Dios ha escogido para manifestar su gloria. Entonces, eso es lo que, en resumidas cuentas, lo que habla Romanos 11. Y, y basado en eso, vamos a compartir con ustedes tres conclusiones de este maravilloso libro y de este capítulo. La primera idea que quiero dejar en sus mentes es que eh, Dios es fiel, ¿no? El título de esto sería la fidelidad de Dios a Israel. O sea, Dios, el libro de Romanos, nos recuerda que siempre ha sido fiel, aunque su esposa ha sido infiel, aunque Israel ha sido infiel, aunque su pueblo mm, varias veces lo rechazó, él nunca buscó a otras naciones. Él no, él no dijo voy a buscar a otra, voy a buscar a los chinos, a los japoneses o a los, no sé, a los indígenas. No, él siempre fue Israel. Él escogió a Israel y hizo un plan con Israel, hizo un propósito, un proyecto con Israel y pues yo con Israel, insistió. Yo. Mm, por eso Dios ha sido fiel, fiel a Israel. Entonces, Romanos 11:1 dice, ¿cuál fue la divina respuesta? Romanos 11:1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, y no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios a Israel, diciendo, Señor, tus profetas han muerto, dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme.
¿Cuál fue la divina respuesta? 11:4. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y bien, a veces nosotros en la iglesia vemos un complejo, ¿no? Un complejo de soledad. Estamos que estamos solos, que somos los únicos que hemos quedado, como dice Elías, solo yo he quedado. Y ese sentimiento es un, digo que es un sentimiento fruto de las pasiones, ¿no? Resultado de las pasiones, porque nosotros no vemos el cuadro completo, Dios sí lo ve. Dios ve el corazón, Dios ve la mente, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Eh, Elías no miraba más allá de sus narices. Y eso incluso en el siguiente capítulo del famoso, eh, bueno, capítulo apologético, ¿no? De Elías, donde acaba con los profetas de Baal, destruye la apostasía, hace descender fuego en medio de la oración, ¿no? Hace descender fuego. Y él piensa que es por su poder, ¿no? Porque es el único que ha quedado, pero no estaba mirando más allá de lo que él estaba sintiendo, tal punto que es a la depresión, a la tristeza, a la soledad. Y Dios lo confrontó con sus pensamientos y, y le mostró la gloria de Dios. Y le hizo ver que él tenía que trabajar, que tenía que avanzar y que tenía que continuar con lo que había sido su misión, ¿no? No debía parar. Pero Elías comete el mismo error que muchas veces nos cometemos, ¿no? Pensar que somos los únicos, pensar que somos los más santos. Y eso fue el error de Israel, ¿sí? A tal punto que Israel llegó a pensar que eran los únicos que iban a ser salvos. Que Dios, eh, que ellos pues llegaron a creerse que no eran los elegidos de Dios, que Dios no iba a desechar a algunos de entre su pueblo. Y así pues, Dios fue fiel. Y por eso se guardó, dice según lo dice el libro de Samuel, perdón, de Reyes, que Reyes 19 1 al 14 esta historia, que Dios se reservó 7.000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. O sea, había 7.000 fieles, 7.000, había un remanente, había un grupo. Por eso Pablo usa su propio ejemplo como israelita creyente para demostrar que Dios sigue obrando en Israel. Sí, el mismo Pablo es parte del remanente, parte de cómo Dios lo transformó, Dios lo cambió, Dios le hizo ver de otra manera. Y él es de Israel, él es del pueblo, dice, e incluso él dice, soy de la tribu de Benjamín, soy israelita, criado a los pies de Gamaliel, desarrollado a los pies de Gamaliel. Él describe su nación, incluso por allá un texto dice, me da tristeza, me entristece, estoy triste por mi pueblo. Eh, pero él les muestra de cómo Dios sigue utilizando a su pueblo. Eh, pero Dios, dentro de ese pueblo, hay un remanente, hay algunas ramas, como les decía, de ese olivo, que necesitaron ser cortadas. El clásico ejemplo de esa rama cortada es Dan, ¿no? Dan, ustedes pueden ver eh, en la genealogía de Jacob, de Israel, eh, hay un nombre que aparece, ¿no? En esa genealogía, entre los 12 está Dan, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 7
Cuando habla de los sellados, no está Adán. ¿Por qué no está Adán? Porque fue juez de sus hermanos. Esa rama fue cortada. ¿Por qué fue cortada? Porque éste juzgaba a los demás, se colocaba en el lugar de Dios. Cuando Jesús dijo, solo el juicio es dado a mi Padre y mi Padre me lo ha dado a mí. O sea, yo soy el único que puedo juzgar, porque yo tengo el panorama completo y por eso no podemos juzgar, no podemos ver el corazón de nadie, no podemos ver la mente de nadie. A veces Dios nos da unas sorpresas y es en esta primera idea, Dios no ha rechazado a su pueblo, pero tiene un remanente. Sí, tiene un grupito, esas ramas, algunas fueron cortadas, por eso dice, en el capítulo 10 dice, a Jacob aceptó, a Esaú reprobó, eh, y utiliza, en algunos versículos dice rechazó, entonces Dios sí rechaza a algunas personas. Muchas veces eh, nosotros somos los, ya lo es, el otro día nosotros terminamos rechazando a Dios. Sí, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Dios fue puliendo ese remanente. Hoy es un olivo precioso que da muchos frutos. La segunda conclusión es que la salvación de los gentiles y su propósito. Bueno, ya Pablo más adelante llega incluso a decir que esto de que Israel se haya comportado como se haya comportado, eh, Israel tropezó, dice, eh, tropezó en el eh, versículo 11 dice, yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será en plena restauración. Romanos 11, 11 y 12. Eh, Ustedes pueden ver aquí cómo así que el tropiezo o el rechazo de Israel o la caída o el deceso de algunos israelitas sirvió para que el evangelio fuese dado a los gentiles. Se está refiriendo al momento en que Jesús puso un hacha sobre ese olivo, puso, le hizo a través de una parábola, un año antes, Jesús dijo, el hacha ha sido colocada al pie del árbol, ¿sí? ¿Y por qué había sido colocada al pie del árbol? Se refería a Israel. Ese olivo, Dios lo iba a cortar. Árbol que no da frutos, pues sería cortado. Como buen hombre de campo, como un buen hombre de conocimiento sabe, un árbol que no da fruto y que ha sido preparado para que dé fruto, debe ser cortado. O sea, no puede, necesita ser usado como leña, que no sirve para más. Entonces, de la misma manera, a ese tropiezo se refiere cuando Pablo le rechazó. Jesús iba a utilizar ese mismo olivo, la base de ese mismo olivo Jesús fue israelita, Jesús es descendiente de Abraham, descendiente de esa línea hegemónica de Israel, Jesús, descendiente de Adán, esa, esa genealogía de Mateo, esa genealogía de, de- de Lucas, es usada también por Pablo para decir
Bueno, rechazaron a Jesús, pero ese mismo árbol sí va a ser utilizado. Dios utilizará a un israelita, en este caso Jesús, para levantar una nueva simiente. Entonces, ese rechazo temporal de Israel permitió que los gentiles fueran injertados en la salvación. O sea, los discípulos no fueron gentiles, fueron israelitas. ¿Sí? Dios no utilizó otro pueblo, Dios utilizó al mismo pueblo, solo que como, como los líderes religiosos rechazaron a Jesús, Dios levanta unas nuevas ramas, ¿sí? E injerta. Por eso dice ese tropiezo de haber rechazado a Jesús, de haber crucificado al mismo Jesús. Por eso en el primer sermón de Pedro, Dios utiliza a Pedro para recargarle a Israel, de que ha rechazado al Salvador, de que ha rechazado al mismo Dios. El primer sermón. Entonces los israelitas preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse de su pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Israel? Haber rechazado a Jesús. ¿Sí? Y en este análisis de ideas, de ese rechazo, de ese tropiezo que dice, fue una bendición, dice Pablo. Fue algo que permitió que el Evangelio fuese dado a los gentiles, algo que Israel no había hecho, algo que se le había pedido a Israel, ahora se dio naturalmente, ¿sí? Y ese rechazo, Dios lo utilizó, ese tropiezo, Dios lo utiliza para que se cumpla el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios no era que Israel solo fuera salvo, te haré luz de las naciones, serás bendición, le dice, para todas las naciones, le dice a Abraham. O sea, no era que Israel, por ser escogido, levantara muros y se enclaustrara para cuidar de la salvación. Ese nunca es el propósito de Dios. Entonces, muchas veces, miren, esto nos da a nosotros una aplicación y esa sería la segunda idea. Este, eh, Muchas veces Dios permite a nosotros también como iglesia eh, tener estos choques, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos creamos los elegidos y que por ser los elegidos, entonces lleguemos a pensar que somos los únicos salvos. No, somos elegidos para hacer luz, somos elegidos para llevar el evangelio a otros, somos elegidos, pero no para eh, quedarnos en casa ahí cuidando de la salvación. Posiblemente así estemos perdiéndola, ¿no? Somos elegidos para hacer luz y una luz no esconde, una luz tiene que ir a las naciones. Y este tropiezo, como les digo, sirvió para cumplir el propósito de Dios, para que el propósito de Dios, que es salvar a la humanidad, llevar la salvación al mundo ahora, Pablo iba a convertirse en eso, en el apóstol de los gentiles. Sí, la salvación había sido abierta a los gentiles. Por eso habla de los injertos, ¿no? En Romanos 11 habla, dice que algunas ramas serán injertadas. Versículo 13 lo dice, ¿no? Eh, Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué, qué será su admisión sino vida entre los muertos? Entonces Pablo aquí lleva incluso a un extremo, dice, bueno, eh, si algunos provocan a celos, si he provocado a celos, si alguien hoy está celoso, pues qué bueno que está celoso, porque eso
me dará más ánimo para seguir predicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, que el versículo 17, donde habla de de las ramas, ¿cierto? Sí. Dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz, bueno, como les digo, este capítulo está lleno de ilustraciones eh, del Antiguo Testamento. Está, o sea, Pablo hace una cantidad de resúmenes, o sea, los iconos, la iconografía que utiliza en Romanos 11 es una iconografía del Antiguo Testamento. Dice olivo, es el olivo de Ezequiel, el olivo de Isaías, el olivo, de árbol que brinda aceite, ¿no? Las aves de las olivas, frutos de oliva, daba aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El olivo es el candelabro del, del santuario, ¿no? Entonces, Dios tiene un propósito, y es injertar nuevas ramas. Y esas nuevas ramas son los gentiles, son el evangelio a todo el mundo. Y sigue siendo la misma raíz, ¿sí? La raíz de Israel, ¿sí? Esa raíz es Cristo. Todo se lo debemos a Cristo, todo se lo debemos a Jesús. Esa raíz eh, fue en tierra seca, ¿no? Y Dios la reverdeció. Esa raíz es Cristo, porque esa raíz bebe de la fuente que es Dios. Entonces, mis hermanos, qué gran lección aquí que nosotros podemos sacar, porque nosotros somos esas ramas, podemos ser que somos injertadas, y no debemos jactarnos, sino porque Dios tuvo misericordia. La tercera conclusión es la misericordia de Dios para todos. Eh, eso ya está en el capítulo 25, porque Dios vuelve a ser fiel con Israel, ¿no? Demuestra su fidelidad. Aunque ha tropezado y aunque ha hecho cosas que no debía y aunque Dios sigue dándole otra oportunidad a Israel. Eh, Versículo 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado en plenitud. Diles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión libertador y apartará a Jacob la impiedad. Israel es un Israel ya espiritual, ¿no? Eh, Como dijo Romanos, perdón, Gálatas, miren lo que dice Gálatas, capítulo, a ver, voy a leer para no caer en una paráfrasis de este texto, sino leerlo como lo dice. Eh, Romanos, perdón, Gálatas, capítulo 3 dice así, eh, versículo 24 en adelante. De manera que la ley ha sido dada a nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ahora,
que ha venido la fe, ya no estamos bajo una guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, Pablo aquí ya está hablando de un Israel espiritual. No podemos, algunos, algunos llegan a esa profecía sionística que hoy nosotros escuchamos a veces por internet y que llegan a considerar que Israel será restaurado, ¿no? Que Israel, que Pablo mismo dice que Israel nuevamente hará de Israel una nación hegemónica. Es una falsa interpretación. Pablo dice, Pablo está hablando ya de un Israel espiritual, de esas ramas injertadas que ahora por fe son hijos de Abraham. Sí, lo dice muy claro, son hijos de Abraham. Eh, Esa idea sionística eh, de Israel nunca fue el propósito de Dios. Siempre, vuelvo y les repito, el propósito de Dios fue que Israel fuera una luz entre las naciones, pero no lo cumplió. Ahora ese Israel espiritual, que es por fe, cumplirá esa misión. Y el Evangelio fue dado a todas las naciones. Hoy en día, eso es lo que es la iglesia cristiana. Entonces, Dios restaurará a Israel, pero ese Israel habrá, por supuesto, algunos israelitas de sangre, ¿no? Pero, pero estos mismos israelitas tienen la misma precondición, el mismo requisito. Sí, me quedan 5 minuticos para esto, niños. La condición siempre es Cristo. O sea, los mismos israelitas debían aceptar a Jesús como Salvador, debían aceptar. O sea, el prerequisito siempre ha sido, siempre será, siempre es y siempre será Cristo. ¿Ya? Si queremos ser una rama del olivo, debemos injertarnos en Cristo. La Biblia lo dice de muchas maneras. Bueno, mis hermanos, eh, algunas citas de Helen White, nada más. Dios ha preservado un remanente fiel. No ha desechado a su pueblo porque lo previó. Entre ellos hubo siempre un remanente que reconoció a Jehová como el verdadero Dios. Aun cuando la nación rechazó a Cristo, no todos fueron incrédulos. Hechos de los Apóstoles, el libro, de la página 340. La salvación de los gentiles y su propósito. En su providencia, Dios está trayendo a los gentiles en conocimiento de su ley. Y muchos, como resultado, están obedeciendo sus requerimientos. Por lo tanto, cuando los judíos vean que los gentiles reciben bendición de Dios, han de ser provocados a celos y conducirlos a escudriñar nuevamente la verdad revelada en su palabra. Conflicto de los siglos, página 451. Esto va a suceder, ¿no? Esto me parece que es como una profecía, que Israel tendrá que replantear sus ideas. Me refiero al Israel como nación, ¿no? Y por último, la misericordia de Dios para con todos. Dice la señora White en el libro Profetas y Reyes, la página 713. Tanto judíos como gentiles han sido incluidos en la incredulidad. El propósito de Dios es que finalmente todos los que quieran sean salvos. Su misericordia y amor abarcan a toda la humanidad. Eso Pablo lo dice extrañamente, que Dios envolvió a todo en pecado, dice Pablo en Romanos 11. Todo, todos somos pecadores. Gentiles, israelitas, todo lo sometió bajo pecado.
todo. Y todo lo haces por, como dice la señora Juárez aquí, tanto judíos como gentiles han sido incluidos en la incredulidad. El pecado que nosotros cometemos como, como hombres religiosos es la incredulidad. Entonces todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios. Pero la misericordia de Dios es para todos. Realmente todos los que quieran ser salvos serán salvos. La misericordia y el amor de Dios hacia la humanidad. Hermanos, Dios les bendiga, Dios nos ayude. Sigamos leyendo Romanos. Hoy, que dedique tiempito, lea Romanos 11, recuerde lo que hoy dije y siga revisando sus ideas. Hermano, Dios les bendiga. Juan, Excelente. Sí, pastor, hoy me hizo aquí voltear páginas y páginas. Uno a veces eh, piensa acerca como, e inclusive en el tema como de la predestinación. Uno- yo le echaba mucha cabeza a lo que, por ejemplo, Judas. Yo decía, ¿sería que escogió a Judas para que, bueno, él es soberano y hace, pero no, con esto me doy cuenta que no. Lo mismo con Israel. Y uno dice, bueno, Israel, hay una profecía de las 70 semanas que Dios dijo, 70 semanas están predeterminadas sobre tu pueblo, sobre Israel. Y después como si los desechara, pero no es que los desecha, sino que la salvación, ese mensaje de salvación pasa a los gentiles. Y es muy bonito. Por ejemplo, el mismo Jesús en San Juan 4, en el encuentro con la mujer samaritana, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en sí, Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tremendo, pastor. Muy buen tema. Eh, y sí, es creernos que somos el remanente de Dios, que Dios nos ha escogido, pero es una responsabilidad grande para entregar ese mensaje. Muchas gracias, Hermanito pastor. Juan, hermanito sí, Juan, buenos días, Sí. pastor, buenos días. buenos días. Hermanito, pero es que la predestinación no es, Dios nos predestinó a nosotros para la salvación, pero nos quedó con el libre albedrío, o sea, cada persona es la que elige ser salvos. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero cada ser humano es el que toma la decisión. Esa no es la predestinación que el hombre debería de tener de ser salvo lo que Dios quería para nosotros. Esa no es la predestinación, es que la predestinación se entiende en otra forma. Inclusive que yo la entendí en otra forma y ahorita con la explicación suya y lo que está el hermano Juan Fernando hablando, o lo que está hablando el hermano Juan Fernando, he entendido que la predestinación es cada ser humano con el libre albedrío que Dios le ha dado. Gracias, buen día, feliz día, Dios les bendiga. Amén, sí. Sí, yo estoy preparando unos temas sobre eso para que podamos analizar el tema de la predestinación. Bueno, mis Ay, qué bueno. hermanos, espero haber servido de algo. Dios les bendiga a todos. Ay, Eh, amén. y bueno, si hay cualquier pregunta, háganla. Eh, he hecho estos temas pues muy rápido, pues, pero tanto el 10 título 10 el 9 el 10 y el 11 son difíciles de entender, ¿oyeron? Ya mañana, 12 ya nos habla acerca de cosas más aplicadas, ¿no? Pero espero haber sido claro. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, pastor. Esperamos el tema de la predestinación porque lo deseo demasiado, pastor. Mil gracias. Un feliz día, Dios les bendiga.
Bueno, vamos ahora. Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Quiero pedirte nuevamente tu bendición el día de hoy, que podamos ser luz, que nos has escogido, nos has elegido. Hemos aceptado a Jesús como Salvador. Somos como una rama injertada en ese olivo precioso, en ese olivo que es tu pueblo, tu iglesia, que es somos el pueblo de Dios, pueblo elegido, un pueblo que, que manifiestas tu gracia, tu misericordia, tu ley, profecías, Dios. Pero, Señor, ayúdanos a no convertirnos en un pueblo arrogante, no en un pueblo humilde que cumple su misión. Hoy podamos hacerlo, podamos compartir el Evangelio, nuestro vecino, nuestro amigo, en nuestro trabajo, que no quedemos en silencio, que veamos posible salvación en todos aquellos que nos rodean, que no juzguemos a nadie. Puede ser que nos encontremos con alguien que al pensar está perdido, pero, pero cada persona se acepta a Jesús como Salvador personal, a un creyente, hijo de la fe. Así que, Padre, por favor, danos tu bendición el día de hoy, danos tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios amén. les bendiga. Dios le guarde, pastor. Muchas gracias. Amén. Feliz Hermano, día para Amén. todos. hermano, un feliz día y no nos perdamos el tema de mañana. Dios les bendiga y ahí les queda la bendición sacerdotal en la pantalla de sus móviles. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones para todos. Amén. El Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén, hermanito. A usted también Dios le bendiga grandemente. Dios les guarde. Amén, amén. Amén.